buenos días. Les saludo en esta mañana con el amor del Señor a cada uno de ustedes, de los que ya se están comenzando a conectar. Amén. Como dice esta hermosa alabanza de fondo, vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor, el principal invitado en este día. Él es quien nos ministrará, Él es quien nos bendecirá a través de su palabra y a través de su gran poder y amor. Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su iglesia, sean bienvenidos en esta mañana. Amén. Mientras nos conectamos, alabamos, adoramos el nombre de Dios. Amén. Bienvenido a este lugar, Jesucristo. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y Amén, sí, Señor. amor. Bienvenido a este Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro Dios. En esta mañana le damos la bienvenida. Este es un hermoso día para congregarse, es un hermoso día para alabar a nuestro Dios. ¿Qué le parece si juntos le damos la bienvenida al Espíritu Santo? Sé bienvenido, Señor. Vamos, dígalo. Sé bienvenido, Dios, en este día a mi vida. Sé bienvenido, Señor, en este día a mi hogar. Sé bienvenido, Padre, en este día a esta nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, sé bienvenido, Señor, a tu iglesia. Toma el lugar, toma el control, Señor. Toma la autoridad, Padre, sobre todos, sobre todas, sobre cada vida, sobre cada corazón. En el nombre de Jesús. Derrama de tu gloria, Señor. Háblanos en este día. Abre, Dios amado, nuestros corazones. Abre, Señor, nuestros entendimientos. Señor, permítenos, Señor, conocer tus pensamientos en este día. Señor, ministranos. Entréganos, Señor, tu favor. Entréganos, Señor, tu gracia en esta hora, Señor. Queremos darle a usted la gloria. Queremos darle a usted, Señor, nuestra mejor adoración. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy nos rendimos a usted. Hoy rendimos nuestras vidas a usted, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos. Bienvenido a este lugar. Aleluya, sí, Señor. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Así es. Bienvenido, Señor. Bienvenida, iglesia. Bienvenidos todos. Bienvenidas todas. Vamos a darle un culto de amor, un culto de adoración a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a abrir nuestros corazones hoy. Vamos a recibir las bendiciones del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Yo hoy día estoy lista, yo hoy día estoy listo para recibir, Señor, de usted, amado Señor, lo que ha preparado para nuestras vidas. Bienvenido, Espíritu Santo. Llena este lugar con tu gloria. Amén. Damos la bienvenida a todos los que ya se conectan en esta mañana. Iglesia, les envío un cariñoso, un cordial abrazo a cada uno de ustedes. Amén. Nuestro amor en Cristo Jesús para cada uno de ustedes, para sus familias, desde el lugar donde ustedes estén. Amén. Desde las ciudades donde ustedes estén conectándose, desde norte a sur. Amén. En todas las comunas de aquí de la región del Biobío.
todos ustedes, mis amados hijos e hijas espirituales, mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas, en el nombre de Jesús, sean bienvenidos, sean bendecidos en este día, en el nombre del Señor. Amén. Mientras nos conectamos, mientras nos saludamos, amén, salude a su hermano, dígale buenos días, hermanos, buenos días, mi iglesia, buenos días, pastores, bueno, salúdese, amén. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Hay uno solo, dice esta alabanza, solo hay uno digno de toda alabanza, amén. Él es nuestro Señor Jesucristo. Por levantar el nombre de Cristo, rendiremos nuestras vidas en adoración. Eso es. Sí, Señor. Amén. Tú eres digno, Dios, de nuestra alabanza. Vamos, arriba el Espíritu. Vamos, iglesia. Alabe a su Dios. ¿Cuántos exaltan la grandeza del Señor? Vamos allí, que tu corazón comienza a latir. Sí, Señor. Sí, Señor. Nos rendimos a usted en esta mañana. Rendimos nuestras vidas, Señor. Declaramos, Padre, tus promesas. Declaramos, Señor, tu amor en el nombre de Jesús. Vamos, ¿cuánto pueden decir? Señor, yo te amo. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Te adoramos en esta mañana. Digámoslo juntos, solo hay uno, solo hay uno, que es digno. ¿Eso es quién es? El Señor. Él es Jesucristo, digno de gloria, sí, Señor. Solo hay uno. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador. Sí, Señor, muchas gracias, Padre. Usted es digno de nuestra adoración, Señor. Gracias. Amén. Damos gracias al Señor, amén, porque nos regala este hermoso día para congregarnos, para buscar de su presencia y para adorarle, amén. Sé que todos venimos también a buscar una palabra del Señor que sea de bendición para nuestras vidas, que sea de bendición para nuestras familias, que sea de bendición para la iglesia, amén. Así que quiero invitarles a que usted pueda tomar su Biblia en esta mañana. Amén. Y hoy día vamos a compartir una palabra que habla de salvación, pero que también habla de proceso. Amén. Esta palabra que vamos hoy día a exhortar de parte del Señor está en el libro de Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Amén. Y vamos a leer desde el verso 26 en adelante. Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Amén. Aquí aparece una historia muy, muy específica y muy, muy especial, que si le prestamos atención, sin duda alguna nos va a bendecir, porque Dios nos va a hablar, Dios nos va a ministrar muy profundamente
en nuestros corazones, nos va a enseñar algunas cosas, pero también nos va a revelar algunas muy profundas que están en el interior, sin duda, de todos nosotros. No me cabe la duda de que el Señor en esta mañana nos va a hablar y nos va a bendecir, porque Él ha puesto en mi corazón esta palabra, amén, y sin duda alguna que el deseo del Señor es esta y no es otra, sino la de bendecir a sus hijos, a usted, amén, a cada uno de los que hoy se están conectando para ser bendecidos por el Señor. La palabra de hoy habla de procesos, amén. ¿A cuánto les gustan los procesos? Hay personas que quizás están un poco más habituadas a los procesos, pero la verdad es que todo en la vida es un proceso, desde el nacimiento, desde el crecimiento, la formación, es decir, todo en la vida tiene un proceso, procesos de aprendizaje, procesos de desarrollo, en donde también nos podemos equivocar y así vamos aprendiendo, en donde se van forjando nuestros caracteres, en donde se van formando también nuestras personalidades, en fin, donde vamos nosotros también aprendiendo a saber lo que nos conviene, lo que no nos conviene. En la vida todo es un proceso, la vida de fe también es un proceso. No es que un día llegamos a la presencia del Señor y ya está todo listo, y ya fuimos salvos porque confesamos su nombre. Sí, la palabra dice, amén, que todo hombre, que toda mujer, que toda persona que crea en su corazón que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, amén, y que Él vino a este mundo a dar su vida, a entregar su vida por nuestros pecados, que en Él no hubo pecado, pero que entregó su vida como un pecador por cada uno de nosotros, y que el Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos, amén. Dice la palabra que si nosotros creemos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero de verdad, de todo nuestro corazón, amén, porque también hay personas que creen de los dientes para afuera, amén, y vamos a hablar aquí hoy día acerca de esto también, sino que aquellos que realmente de todo su corazón lo confiesan, creyendo en su corazón, amén, entonces seremos salvos. Pero también hay un proceso, es un proceso de salvación, es un proceso de conversión, amén. El apóstol Pablo en alguna de sus cartas habla de que esto es como una carrera, amén, y no se trata del que llegue primero, sino que el que llegue a la meta, ese será salvo. Entonces esto nos habla de un trayecto, esto nos habla de un proceso. Amén. Y hoy día vamos a hablar de proceso de salvación, amén, pero vamos a tomar un ejemplo muy específico, vamos a tomar un ejemplo muy poderoso que está en la palabra del Señor y que lo expresa aquí el apóstol San Lucas en su evangelio. Vamos a leerlo, ya está listo, te encontró la palabra, Lucas 8, capítulo 8, versículo 26 al 39. Vamos a leerlo en esta mañana en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor, Lucas 8, 26. Dice que entonces arribaron a la tierra de los Gadarenos, amén, que está en la ribera opuesta de Galilea, es decir, que ellos venían desde Galilea. ¿Quiénes ellos? Nuestro Señor y sus discípulos en una barca, amén, y cruzaron este mar, cruzaron este lago que es inmenso, amén, y llegaron a la otra ribera, a un sector muy específico del mundo, que en ese tiempo se llamaba la tierra de los Gadarenos, amén, que estaba en un lugar que, en una región, déjeme recordarlo, una región llamada Decápolis, así se llamaba esa región, amén. Y allí estaba la tierra de los Gadarenos, allí estaba el lugar donde vivía cierto personaje que vamos a descubrir en esta mañana. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, dice la palabra, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, amén,
¿Cómo estaba este hombre? Estaba endemoniado. Amén, cargaba cosas en su vida. Y dice aquí la palabra que él estaba en esta condición desde hacía mucho tiempo. Y dice aquí la palabra, y no vestía ropa, es decir, andaba semidesnudo. Y ni moraba en casa, sino que su morada eran los sepulcros. Amén. Imagínese usted la calidad de vida que tenía este hombre que menciona la palabra. Verso 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Amén. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Qué había hecho el espíritu inmundo? Se había apoderado del hombre, es decir, que el hombre era esclavo de este espíritu inmundo. ¿Amén? Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, amén, por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Mira, no era un demonio, una legión. ¿Usted sabe cuánto es una legión? Son miles, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000. Depende del lugar, de la zona, ¿verdad? Son las cantidades. Pero había ahí dentro de este hombre una legión de demonios. No era solo un demonio. Parecía ser que el demonio que hablaba era como un representante, era como el ministro vocero de gobierno de aquella legión de demonios. Imagínense usted, qué tremendo, qué tremendo. Amén. Legión, le dijo, porque muchos demonios había entrado en aquel hombre. Y le rogaban, Señor, que no los mandase ir al abismo. Escuche muy bien. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Mire qué tremendo. El Señor les dio permiso a los demonios. Esto es tremendo. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, la gente de la ciudad y de los campos, ¿verdad? Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido. ¿Cómo estaba? Ahora estaba vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo, dice la palabra. Y los que lo habían visto les contaron cómo había salvado al endemoniado. Entonces, dice el verso 37, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se fue. Se volvió, dice aquí. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba al Señor que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Amén. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Bendigo en esta mañana tu presencia que ya está con nosotros. Bendigo, Dios amado, tu palabra que es poderosa, Señor, que tiene autoridad para sanar, para libertar, para restaurar, Señor, para reprender y echar fuera, Dios amado, todo principado, potestad, todo demonio, toda obra de las tinieblas. En esta mañana yo declaro, Señor, que tu gloria está en medio de tu pueblo, de tu iglesia, que tu presencia está hoy en medio de nosotros, Señor, y ya estamos listos para recibir, Señor, el fruto de tu palabra, Señor, y el don de tu bendición, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén al Señor. Lo primero que puedo ver a través de esta escritura es que el Señor deja muy en claro, amada iglesia, que el Evangelio debe ser proclamado en todas partes. ¿Por qué digo esto? El ejemplo es claro. Dice el Señor que Él salió de Galilea, Él salió de su tierra, amén, de su pueblo con los judíos, y se fue a una tierra extranjera en aquella oportunidad. Esta es la primera etapa de su ministerio, amén. Y Él se fue a la tierra de los Gadarenos, tierra donde, imagínense ustedes, se dice allí que los pastores de aquella tierra, ellos apacentaban, el ganado que apacentaban eran cerdos, y para el pueblo judío los cerdos eran algo inmundo. Amén. El pueblo de los judíos, el pueblo de Israel apacentaba ovejas, apacentaba camellos, apacentaba caballos. Amén. Esas eran las cosas que ellos hacían, pero este pueblo apacentaba, esta gente apacentaba allí cerdos. Entonces esto habla del poder de Dios y de la determinación del Señor de llegar a todos lados con el Evangelio. Amén. Que su palabra debe ser proclamada en todas partes. Claro que en ese tiempo preciso, en donde el Señor ya estaba con sus discípulos, era muy pronto para que ellos pudiesen entenderlo. Amén. Más adelante el Señor les habla y les enseña y les dice que tienen que declarar la palabra. En Mateo 28, ¿cierto? Dice: id por todo el mundo, proclamando el Evangelio, amén, el Evangelio de las buenas nuevas, el Evangelio de salvación en el nombre de Jesús, amén. Pero aquí ya el Señor comienza a demostrar claramente el propósito de su venida, el propósito del estar en medio de su pueblo. Así como Él está hoy en medio de nosotros, en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, amada iglesia, amén. El propósito de Dios es poder llegar a todos lados con su palabra, es poder llegar a todos lados con su autoridad y con su poder, amén. Él mismo va aquí, a donde quizás otros piensan que no es posible llegar. A lo mejor hay algunos de nosotros que pensamos que es imposible que la palabra entre en el corazón de algunos de nuestros hijos, de algunos de nuestros padres, hermanos, familiares, amigos, no lo sé. Es imposible. No, esta persona es tan terca, esta persona es tan dura, esta persona es tan porfiada, esta persona tiene tan mal carácter. Pero ¿por qué tiene todo eso? Que es imposible que el Señor pueda tocar su corazón. Es un incrédulo, podemos decir, ¿verdad? Sin embargo, aquí Dios nos demuestra claramente que para Él no hay imposibles. Amén. Con tal de declarar el reino y la gracia de Dios dada a los hombres. Yo quiero decirle algo en esta mañana a la amada iglesia del Señor. En lo estrictamente ordenatorio por el Padre, a través del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, uno de sus últimos mandamientos es que nosotros, la iglesia, tenemos que, no es que si queremos, no, tenemos que llevar el reino, tenemos que llevar la palabra de las buenas nuevas a toda criatura, en todos lados. No va a depender de nosotros si la persona es salva o no. Eso depende del poder y de la autoridad de Dios. Eso depende del proceso en donde la persona se encuentre o entre, producto de la predicación de la palabra. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que proclamarla, tenemos que declararla, tenemos que llevarla. Por eso yo le invito siempre a usted que traiga a su familia a la iglesia, que traiga a sus hijos a la iglesia, que traiga a su esposo, a su esposa, a sus padres. Invítelos. No se canse de invitarlos, no se canse de tirar la red, amén, porque en algún momento va a recoger. Porque el Señor quiere hacer su obra. Dice su palabra que tenemos que predicar el reino y la gracia de Dios dada a los hombres. ¿Qué es la gracia de Dios dada a los hombres? Es un regalo de parte del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el regalo de Dios? Ahora, ¿qué está haciendo usted con el regalo que le ha dado el Señor? Hay algunos que tomamos el regalo y lo dejamos muy, muy lindo, ¿cierto? En algún hermoso lugar de nuestra casa que decora muy bien. Yo le invito a que usted pueda tomar este regalo que el Señor nos ha dado y lo abra. Comience a abrirlo, no importa que se desarme el envoltorio. Abra lo que Dios le ha entregado.
y comience a descubrir su interior. Comience a descubrir lo que el Señor le ha dado para usted. Amén. Estoy seguro que usted se va a sorprender, estoy seguro que usted se va a alegrar, estoy seguro que es precisamente lo que usted necesitaba. ¿Sabe lo que pasa? Es que el Señor está determinado a conquistar su tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esta declaración profética? El Señor está determinado a conquistar tu tierra. Si tú buscas la voluntad del Señor, si tú quisieras conocer cuál es el deseo del corazón del Padre, este es su determinación de conquistar tu tierra. Amén. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que no hay un lugar en el mundo a donde el reino de Dios no pueda llegar y derramar su gloria. Aunque tú creas que es imposible. Pero para Dios no existe un lugar en el mundo en donde Él no pueda derramar su gloria y declarar su reino. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que no importa el lugar, no importa la adversidad, no importa, amado hermano, mi amada hermana, cuántos demonios haya. Amén. El Señor tiene autoridad y Él traerá la sanidad, Él traerá la salvación, Él traerá la redención y la restauración en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¿Cuántos dicen sí, Señor? Yo creo con todo mi corazón, Dios amado, que para ti no hay obstáculo, Padre. Que para ti, Señor, no hay imposible. Señor, que a donde tú te determinas ir, allá llegarás, Señor. Entonces comencemos a rogar, comencemos a clamar. Amén. Llega a este corazón, Señor, llega a esta nuestra tierra, entra a nuestra familia, entra, Señor, con tu poder, con tu gloria, con tu autoridad en el nombre de Jesús. Trae tu salvación, trae tu sanidad, trae tu provisión, trae tu autoridad, Señor. Que el reino de las tinieblas, Señor, que en algún área quizás de nuestra vida nos hayan estado, Señor, persiguiendo, atacando, se van en el nombre de Jesús. Imagínese usted esta historia. El Señor llega, amén, y unas huestes de principados, de demonios, de las tinieblas se presentan delante de Él. Y le ruegan al Señor. Le ruegan al Señor que no los envíe, amén, al abismo. Así dice la palabra. Y que les dé permiso de quedarse allí en esa tierra. Y que les dé permiso de entrar en aquel hato de cerdos. Los demonios son astutos. Amén. ¿Y el Señor qué hace? Les permite. Porque Él tiene poder. Él tiene la autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Imagínese usted. Entendamos un poco el contexto de toda la historia. El Señor Jesús venía con sus discípulos. Amén. En una barca desde Galilea. Y dice la palabra del Señor, si leemos un poquito antes del verso 26, si leemos el verso 20, 21, 22, 23 hasta el 25, vamos a descubrir también una historia en donde el Señor Jesús con sus discípulos venían en una barca desde Galilea, amén, y en medio del mar, en medio de este tremendo lago que es inmenso, dice la palabra que el mar y el viento se les habían levantado. Dice la palabra que la barca zozobraba ya. Amén. Y el Señor dormía. ¿Por qué dormía? Porque el Señor no se preocupa por estas cosas. El Señor, a donde Él se determina, Él sabía que tenía que ir a esa tierra. Él sabía que allí había un hombre. Él sabía que allí había toda una ciudad, que toda una región tenía que ser impactada. Amén. Con ese milagro que Él tenía que hacer. Él sabía que había un hombre allí, que había una persona, había familias que estaban sufriendo. Y Él tenía que llegar a ese lugar. Amén. Y los discípulos lo despiertan en medio de la noche a través de esta tormenta. Y el Señor, ¿qué hace? Se levanta, reprende los vientos, reprende los mares. Dice la palabra que llega una grande bonanza. Amén.
Y luego llega a la tierra de los Gadarenos. Amén. Y el Señor aquí se encuentra con un hombre tan atormentado como aquella barca en ese lago. ¿Saben lo que pasa? Es que en el mundo existen personas que viven atormentadas. Yo conozco mucha gente que cree en el Señor, pero sin embargo vive atormentada. Quizás en algún momento de mi vida yo también me he sentido atormentado, he estado también con problemas. ¿Ah? Pero ¿sabes qué pasó allí? Jesús estaba ahí. Como lo está hoy día aquí, como lo está ahora allí, donde tú estás. Jesús está ahí. Su nombre, su presencia, su espíritu está ahora aquí entre medio nuestro, en medio de nosotros. Por eso lo adoramos, le dimos la bienvenida, lo llamamos, lo invocamos, nos postramos. Amén. El Señor está aquí en medio de nosotros. Este hombre muy endemoniado, muy atormentado, quizás como pocos. Amén. Quizás un ejemplo exageradamente de alguien muy endemoniado. Imagínense, tenía una legión de demonios y nadie sabía lo que le pasaba. En este tiempo, en esta actualidad de hoy, en el siglo XXI, quizás muchas personas, ¿cierto?, podrían decir que es una persona que tiene problemas psiquiátricos, es una persona que tiene problemas psicológicos, amén, y le comienzan a hacer terapia, y le comienzan a medicamentar para que pueda dormir, para que pueda volver en sí, y esa persona al final anda como zombie, como medio robot, y nadie entiende qué es lo que realmente le pasa, qué es lo que realmente lo atormenta, por qué tiene esa conducta, ¿verdad? Y es que hay un mundo espiritual, esa es la verdad. Todos los seres humanos somos espíritu, no somos solo carne, no somos solo carne y también emociones, sentimientos, no somos solo eso, también somos espíritu. Y hay un mundo espiritual. La palabra de Dios dice que Dios mismo es espíritu, amén. Y a través del Espíritu Santo, que es uno de las tres personas de la Trinidad divina, ¿verdad? El Señor, el Dios Todopoderoso y nuestro Padre nos habla en el nombre de Jesús, nos ministra. ¿Cómo? A través de nuestro espíritu. Por eso es que la iglesia tiene que despertar su espíritu, la iglesia tiene que avivar su espíritu, la iglesia del Señor, tú, mi hermano, mi hermana querida, tienes que levantarte en tu condición espiritual. Y la única manera de poder hacerlo es relacionándote con el Señor, relacionándote con su Espíritu Santo. Amén. No tenerle miedo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué te puedo decir de él? Es lo más hermoso, es lo más maravilloso. No existe nada más hermoso en la existencia, en el universo físico y espiritual, que el Espíritu Santo. Él es el mismo Dios. No tienes que tenerle miedo. Dice la palabra que esta gente de aquí, de aquel lugar, al verle el milagro, al ver tremenda proeza, al ver tremenda autoridad que este hombre llamado Jesús tenía, tuvo miedo. La iglesia no tiene que temerle a su Señor, tiene que amar a su Señor, tiene que honrarlo, tiene que bendecir, tiene que adorarlo, tiene que seguirle. Amén. Tiene que aceptarle. Este hombre que estaba tan grandemente endemoniado, amada iglesia, había sufrido por muchos años, dice la palabra. ¿Y sabes qué? También había hecho sufrir por muchos años a su familia. Porque cuando alguien está así, la gente que a ti te ama, sufre. Cuando alguien está atormentado, cuando alguien está endemoniado, y mire, yo sé que a veces en las iglesias no les gusta hablar mucho acerca de esto de los demonios, sobre todo en estos tiempos donde se predica tanto la prosperidad. Pero es una realidad. Y la iglesia no puede ser ignorante de estas cosas. Amén. Los creyentes no podemos ser ignorantes del mundo espiritual. Tenemos que ser entendidos en el mundo espiritual. ¿Para qué? Para que sepamos cómo buscar, por dónde buscar, cómo conducirnos, reconocer a nuestros enemigos espirituales. Amén. Este hombre endemoniado, tremendamente atormentado de una manera increíble, amadas iglesias, amén, hacía sufrir a su familia, amén. Pero ese día
Ese día él estaba teniendo un encuentro con Dios. Él estaba teniendo un encuentro con el Hijo del Señor. Amén. Él estaba teniendo un encuentro con Cristo Jesús. Y no era un encuentro casual. El Señor había ido específicamente a ese lugar, a esa tierra, a esa ciudad y a ese lugar en específico a encontrarse con aquel hombre. Así como lo ha hecho contigo. Él ha venido específicamente a tu vida y a tu hogar a encontrarse contigo. Porque Él desea sanar tu vida, Él desea sanar tu tierra, Él desea sanar tu hogar, Él desea bendecirte. Amén. ¿Haz tú la gloria al Señor? Yo quiero decirle, amada iglesia, y hubo algo que el Señor me ministró hace unos días atrás en una de las predicaciones. Y verdaderamente esa era la voz de Dios hablando, gracias al Señor. Y dice, y me acuerdo que decía que una persona en pecado, una persona que está en pecado no necesita ayuda. ¿Se acuerda usted de esta frase que yo había dicho? Una persona que está en pecado no necesita ayuda. Una persona drogadicta no necesita ayuda. Una persona que es alcohólica no necesita ayuda. Una persona que está sujeta, sometida a la pornografía, a la infidelidad, no necesita ayuda. Una persona, amén, que se conduce en la vida de una manera impropia, inmoral, no necesita ayuda. Amén. Lo que las personas en pecado necesitan verdaderamente es un real y verdadero encuentro con Cristo. Este hombre de gadareno que estaba endemoniado, él no estaba llamando al Señor. Él no estaba orando al Padre. Él no estaba gritando al cielo, ¡oh Señor, ¿cuándo vendrás a salvarme? Él no tenía control de sí mismo. Él estaba completamente poseído. Él no lograba entender lo que pasaba. Había llegado a tal extremo su condición que no había forma de poder ayudarlo. Entre más le ayudaban, peor se comportaba. Dice la palabra que él andaba desnudo. Entre más ropa le pasaban, más ropa rompía. Entre más dinero le pasaban para que comiera, más se emborrachaba. Y más hacía sufrir a su familia. Lo que este hombre necesitaba era un encuentro con Cristo. Y un encuentro con Cristo tuvo este hombre. Lo que un pecador necesita, amada iglesia, es abrir su corazón. Es confesar, no guardar, no ocultar por vergüenza, no, es confesar, es echar fuera el pecado, es echar fuera, Señor, yo he pecado, pastor, ¿sabe qué? Venga, porque yo tengo que confesar, yo me he equivocado, yo he sido mentiroso con el Señor, ¿sabe qué, pastor? Yo he herido a mi familia, ¿sabe qué, pastor? Yo he cometido estos y estos errores y yo entiendo, yo hoy día me humillo mi carne, humillo mi alma, humillo mis sentimientos, yo hoy día expongo, como Cristo expuso a Satanás, el diablo en la cruz, yo hoy día expongo toda maldad porque quiero ser libre. Esa es la conducta que todo hombre y toda mujer de fe debe de tener en la presencia del Señor. Amén. Tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que confesar para oír la voz sanadora. Amén. Libertadora, la voz de autoridad de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted que Dios muchas veces nos ha hablado, pero muchas veces nosotros no estamos prestándole atención? Muchas veces el Señor quiere ministrarnos, sanarnos, bendecirnos, restaurarnos, pero nosotros no lo escuchamos. Justo esa parte no la escuchamos. Nosotros pensábamos, nosotros creíamos que Él iba a actuar como nosotros queríamos. Allí nos equivocamos. Amén. Yo quiero declarar en esta mañana, levante su mano derecha. Amén. Quiero declarar sobre tu vida en este día. Yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, en la presencia, Señor, en la cual estamos en este día, en tu presencia, Señor. Yo declaro en esta mañana, Señor, que aquí, Dios amado, hay personas, hay niños, hay jóvenes, hay hombres y mujeres, Señor. Padre, que comienzan a disponer su corazón, Padre, para abrirlo ante usted.
confesar toda iniquidad, toda obra de maldad, todo pecado, todo error, toda transgresión. Padre, para comenzar a oír la voz de usted, Señor, esa voz de autoridad, esa voz que sana, esa voz que liberta, esa voz que bendice, Señor, esa voz que limpia, que santifica, que purifica, esa voz que trae justicia, esa voz, Señor, que trae restauración. Yo declaro en esta mañana, Señor, a un pueblo suyo, Señor, bendecido porque reciben en sus corazones, porque reciben en sus vidas su bendición. Que en esta hora, Señor amado, abandonan sus propias humanidades, sus propios conceptos para Señor, dejarlo a usted entrar, para dejar que su voluntad comience, Dios amado, a materializarse en sus vidas, en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro que usted hoy comienza a bendecir. Yo declaro que usted hoy llega, Dios amado, a donde no había llegado antes. Yo declaro que hoy es el día, Dios amado, de su redención. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que hoy es el día, Señor, en donde su obra se manifiesta. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Gloria a Jesús. Vamos a descubrir ahora un poquito, parte de la profundidad del mundo espiritual. Prepárese. Desde el versículo 27 al 31 dice la palabra: que al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Amén. Al ver al Señor, los espíritus impulsan al hombre. El hombre no estaba ya en su cabal condición. Él ya no estaba buscando la presencia del Señor. Él no se estaba congregando. Él no quería nada con la iglesia. Él no quería, amén, saber de Dios. Él no quería, él estaba perdido, amén, totalmente controlado por el reino de las tinieblas. Lamentablemente sí existen esas condiciones, sí lo hay, y a veces las personas no se dan cuenta, amada iglesia, amén. Pero al ver al Señor, los espíritus que estaban en él, que controlaban su vida, lo impulsan al hombre, amén, y va y se postra, cae postrado a los pies del Señor. Y yo nombro esto y le pongo énfasis, ¿por qué? Porque en la vida podemos ver, amén, a personas, amada iglesia, que muchas veces, aún siendo llamados por el Señor, Jesús no llamó a este hombre endemoniado. Jesús nada más salió de la barca, puso un pie en tierra y este endemoniado inmediatamente supo que Dios estaba allí en ese lugar. Y estos espíritus corrieron a la presencia del Señor, corrieron a la presencia del Hijo de Dios. Imagínense usted, el Señor venía con sus discípulos y ellos todavía no entendían quién era Jesús. Todavía no se les revelaba quién era el Maestro. ¿Ven? Pero estos espíritus le reconocen inmediatamente y se postran delante de él y le dicen: ¿qué quieres con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos? Qué tremendo. Las personas, a veces siendo llamadas por el Señor, amén, no acuden, no se postran. Tienes que postrarte delante del Señor, tienes que rendirte. No rendirse, no decirle a Dios: Señor, haz conmigo como tú quieras. Pero no solo decirlo, sino que hacerlo, sentirlo de verdad.
es oponerse a su voluntad. No aceptar el llamado de Dios es rebelarse a Dios. Y aquí se genera una diferencia entre el mundo espiritual y el mundo natural. Amén. ¿Qué causa esta diferencia de actitud? ¿Qué es lo que causa esta diferencia de actitud entre el mundo espiritual, entre ese mundo espiritual en donde eran puros demonios, amén, versus el mundo natural? Es que los espíritus reconocen siempre, mire, escuche bien, el mundo espiritual, los espíritus, todos los espíritus reconocen siempre el origen divino de Jesús. Pero que dice su palabra, que tiemblan en su presencia. Mire lo que dice Santiago 2:19. Yo se lo llevo aquí con la palabra, inmediatamente. Amén. ¿Qué dice? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú crees que Dios es uno? Amén. Bien haces, dice Santiago 2:19. También los demonios creen, pero tiemblan. Amén. Mire lo que nos dice el apóstol Juan, en Juan 1, 10 y 12. En el mundo estaba. Aquí está hablando él del Señor. Amén. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está la gran diferencia. Amén. Estos demonios reconocían al Señor, reconocían su autoridad. Amén. Si los espíritus pueden reconocer a Cristo, es porque le conocen. Amén. Y por eso es que mucha gente no reconoce a Cristo, no se postra, ni acude al llamado porque no le conoce. Amén. Los espíritus no solo conocen al Señor, sino que también ellos reconocen su autoridad y saben que el poder y que la autoridad que están en Cristo Jesús es inmensamente superior al que ellos manejan. El mundo de las tinieblas sí tiene poder. Yo no le puedo decir que no tienen poder, sería una mentira. Sería ponerlo en riesgo a usted. El mundo de las tinieblas sí tiene poder, pero el poder que tiene el Señor Jesús, la autoridad que tiene el Señor Jesús, es, mire, inimaginablemente, muy superior a lo que el reino de las tinieblas puede manejar. Amén. Ahora, eso a mí me podría dejar muy tranquilo. Eso a mí me tiene que dar la confianza. Eso a usted, hermano amado, le tiene que dar la confianza, la tranquilidad de que acercándose al Señor, conociéndole a Él, usted va a estar seguro, usted va a estar segura, su casa va a estar seguro, pero acérquese de verdad, búsquele de verdad, amén, póstrese de verdad, reconozca la autoridad que hay en el Señor, amén, reconozca el poder que puede actuar en su vida a través de la sangre del Señor, de una manera ordenada. Ahora, la siguiente pregunta es, examinando este mundo espiritual, ¿cómo es posible que tal cantidad de espíritus inmundos habiten en una persona? ¿Cómo es posible que tal cantidad? Eran miles. Imagínese usted, ¿cómo es posible que dentro de una persona quepan miles y miles y miles de demonios? Que el mundo espiritual es así. No tiene una forma física. ¿Eh? Y tenemos que entender lo siguiente, para poder comprender cómo era posible esta situación tan extrema. Ahora yo quiero decirle también que usted no tiene que esperar a tener una legión de demonios. ¿Ah? Con uno que esté ahí molestando ya es más que hay que echarlo fuera rápidamente en el nombre del Señor. Amén. ¿Y sabe lo que va a echar fuera a todo demonio? Es la presencia del Señor en tu vida. Es tu integridad espiritual, es tu integridad en tu vida de fe. Que verdaderamente Dios esté en ti, verdaderamente el Señor esté en ti. Eso va inmediatamente a ahuyentar toda obra de las tinieblas, todo demonio, todo principado y potestad. Amén.
Y tenemos que entender esto. Los demonios son seres malignos. Amén. Son seres malignos y ellos buscan controlar a las personas. ¿Cómo controlan a las personas? Los controlan con mentiras, con engaños. Cuando ellos entran, ellos nos anuncian, llegué aquí, Vivaldo, yo llegué aquí, ahora estoy dentro tuyo. No. Ellos entran como ladrón por la noche y se esconden. Y cuando uno no está apercibido, cuando uno no sabe, cuando uno no está atento, el demonio por dentro empieza a actuar y comienza a mentir a tu mente, comienza a mentir a tu corazón y comienza a darte planes malvados y comienza a hacer que tú te rebeles y comienza a hacer que tú empieces a pensar mal de la iglesia, comienza a hacer que tú empieces a pensar mal de tu pastor, comienza a hacer que tú comiences a pensar mal de tu hermano y comienza a hacer que a ti te comience a desagradar la forma de tu iglesia y que tú te comiences a mirar otra iglesia, que te comienza a desordenar. Y no solo eso, también comienza a hacer que te comiencen a gustar otras cosas que no le agradan al Señor, que te separan de la presencia del Señor. Y más encima te hacen creer que tú estás bien. Los demonios son malvados. Amén. Son seres malignos que buscan controlar la vida de las personas. Así son los demonios y pueden entrar en las personas por lo que la palabra llama puertas. Amén. Que las mismas personas abren o quizás descuidan. Amén. ¿Cuáles son esas puertas, pastor? Los seres de oscuridad utilizan esas puertas para traernos el mal, para traernos el caos, para traernos el desorden, para traernos dolor. Amén. No solo nosotros, también a quienes amamos y quienes nos aman. Amén. Estas puertas son a veces debilidades propias de cada uno. Todos tenemos debilidades, nadie es perfecto. Amén. Pero es la presencia de Dios, es la gracia del Señor en cada uno de nosotros que nos va fortaleciendo, que nos va cubriendo, que nos va sanando. Pero como humanos, como personas naturales, todos tenemos debilidades. Dice la palabra en Isaías que por nuestras concupiscencias, que por nuestras iniquidades, nosotros actuamos mal delante del Señor y eso provoca que la presencia del Señor se aparte de nosotros. Amén. La desobediencia, la rebeldía provoca que la presencia del Señor se aparte de nuestras vidas. Nosotros mismos ahuyentamos al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos debilidades. Por eso es que tenemos que orar, por eso es que tenemos que cubrirnos, por eso es que tenemos que estar unidos como iglesia. Por eso es que el Señor nos ha provisto de una familia espiritual. Amén. Puertas son heridas del alma a veces que cargamos, o en el corazón, alguna decepción, alguna depresión, algo que nos dijeron, algo que nos hicieron en algún área, en algún momento de nuestra vida. Amén. Y el Señor tiene que sanar esas cosas. Pero para que el Señor las sane tenemos que buscarle a Él. Y tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que confesar. Así es como podemos guardar nuestras áreas débiles. Así es como podemos proteger estas puertas para que el enemigo no las pueda usar para entrar en nuestras vidas. Puertas son maldiciones generacionales que a veces cargan. Ustedes que son padres, amén, ¿estarían dispuestos a maldecir a sus hijos? ¿Cómo voy a querer maldecir a mis hijos? Amén. Transfiriéndole tus malas costumbres, transfiriéndole tu mal carácter, transfiriéndole, amén, esa mentalidad anticuada. No, el Señor tiene que cambiar eso, el Señor tiene que bendecirnos, el Señor tiene que sanarnos, renovarnos, amén, para poder dejar un legado sano a nuestras generaciones, bendiciones y no maldiciones. Puertas abiertas son también tentaciones, faltas de perdón. El Señor dice claramente, si tú no perdonas a tu enemigo, si tú no perdonas al que te ofendió, tampoco tu Padre que está en los cielos te va a perdonar a ti. Amén. Tienes que perdonar para desatar bendición. Tienes que perdonar para sanarte a ti también, para sanar tu alma, tu corazón. Y también tienes que pedir perdón. Amén. Para hacer tesoros en los cielos. Amén, iglesia. Puertas son también desórdenes espirituales. ¿Cómo es un desorden espiritual, pastor? A lo mejor tú te crees un profeta, una profeta.
A lo mejor tú te crees un predicador de la palabra y nadie te ha ungido. ¿Ah? Yo veo desórdenes espirituales en personas que, teniendo su iglesia, teniendo su pastor, teniendo su pastora, andan de iglesia en iglesia predicando la palabra o haciéndose vistos, aceptando invitaciones, que lo único que provocan es un desorden espiritual, y ese desorden espiritual no es otra cosa sino una puerta abierta para que el enemigo entre en tu vida, entre en tu hogar y traiga conflicto, traiga pleito, traiga enfermedad, traiga dolor, traiga incluso pobreza. Amén. A todas estas puertas nosotros tenemos que guardarlas, cuidarlas. Puertas abiertas son problemas familiares o de carácter. Tantas cosas, mi hermano amado. ¿Cómo es eso el problema de carácter? A lo mejor eres mañoso, a lo mejor eres orgulloso, a lo mejor eres soberbio, a lo mejor eres altivo, a lo mejor te cuesta ser humilde, a lo mejor te cuesta reconocer, a lo mejor te cuesta pedir perdón. Dice la palabra que tenemos que adoptar el carácter de Cristo, que siendo Dios no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se hizo obediente al Padre. Vino a habitar entre nosotros, se hizo débil para demostrarnos su amor, para enseñarnos el verdadero carácter. Amén. Veamos ahora al hombre de la historia, el estado en el que estaba. Mire, escuche bien, dice su palabra que no vestía ropa. Amén. Dice su palabra que no es que andaba desnudo, sino que andaba harapiento, andaba con la ropa destrozada. ¿Qué significa esto? Esto simboliza la ruina de su vida. Yo conozco personas que se visten muy bien, pero tienen sus vidas arruinadas. Tienen sus almas llenas de opresión, llenas de cadenas, llenas de odios, llenas de rencor, llenas de inseguridades. Dice la palabra que este hombre endemoniado estaba endemoniado de mucho tiempo. Esto significa que ya no tenía el control de su vida, que vivía el día a día, que no era capaz de planificar, que no era capaz de terminar lo que comenzaba, que no tenía visión, que andaba en el día a día. Bueno, hoy día el Señor verá. No, la vida no puede ser así. El Señor a nosotros nos da propósito, nos da sentido. Amén. El Señor a nosotros hablándonos día a día nos va a dar estrategia. Amén. Nos va a dar una forma, amén, de poder alcanzar la perfección, alcanzar y prosperar en el camino, en el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra que este hombre endemoniado moraba en los sepulcros. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Significa que este era un hombre que mendigaba, andaba mendigando, amén, una posición espiritual, andaba mendigando amor, andaba mendigando ayuda, andaba mendigando cuidado, pero ninguna ayuda le servía. Ninguna palabra era capaz de entrar en su corazón. ¿Por qué? Porque ya no tenía el control de sí. Amén. Él no vivía, él sobrevivía. Y su conducta atemorizaba a toda la comunidad que estaba a su alrededor. Imagínese usted, qué tremendo. Amén. Mucha gente se compadecía de él, pero esta compasión no le servía para nada. La compasión que la gente podía tener acerca de la persona, acerca de esta persona, no lo salvaban, no lo sanaban, no cambiaban su forma de ser, su forma de actuar. Amén. Dice la palabra que los demonios le hablan al Señor y le dicen: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Los demonios son mentirosos, hermanos amados. Amén. Toman parte de la verdad, pero luego la transforman en una mentira. Ellos reconocen al Señor y saben que el Señor anda en un plan de salvar. Amén. De traer el reino de los cielos. ¿Y qué tratan de hacer? Descubrir el plan del Señor, porque sabían que la gente no iba a poder entenderlo, pero el Señor los reprende. Ahora, estos demonios hablan y le dicen: no me atormentes. Amén. Los demonios siempre ocultan sus verdaderas intenciones, amada iglesia. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado en tu vida. Yo te lo digo en esta mañana. Pueden llegar a hacerte creer, amén, estos demonios pueden llegar a hacer creer a las personas que están bien,
que no necesitan cambiar y que todo el resto del mundo está equivocado. Yo conozco gente así. No, yo no tengo problemas, no, yo no tengo dificultades. Pero tienen su casa pataparría, tienen a sus hijos sufriendo, producto de alguna adicción, del alcoholismo, de la drogadicción, son violentos, no respetan ni a sus pastores, no respetan ni a la iglesia, no respetan al Señor, no respetan nada, pero ellos dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito nada. No, usted está equivocado, pastor, no, nada que ver, no, si estamos súper bien, ¿verdad? ¿Conoce gente así usted? ¿Ven? El demonio trata de ocultar a los demás. Y le dice al Señor, no me atormente. ¿Sabes que el Señor no ha venido a atormentar a nadie a este mundo? Ni siquiera al reino de las tinieblas. Él no ha venido a atormentar. Él no es un demonio para atormentar. El Señor Él viene a dar luz. El Señor viene a dar vida. El Señor viene a traer su sanidad. El Señor viene a traer libertad. Amén. Y dice su palabra que Él viene a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden declarar en esta mañana, sí, Señor, tú has venido a darme vida? Y Señor, yo declaro en este día que tú vienes a darme vida en abundancia. Yo declaro el bien para mi vida, yo declaro el bien para mi casa, yo declaro el bien para mi familia, yo declaro el bien para mi iglesia, para mi tierra, para mi nación, en el nombre de Jesús. La iglesia del Señor tiene que comenzar a declarar el bien, las buenas nuevas. Amén. Tiene que dejar de andar mirando la tele porque hay puras malas nuevas en esa cuestión cochina. Amén. El mundo está lleno de inmundicia, está lleno de pecado, está lleno de falsedad, de engaño. Amada iglesia, tú tienes que llenarte de la verdad de Dios, tienes que llenarte de la pureza del Señor, tienes que llenarte de la verdad y comenzar a declararla. Esta es nuestra batalla espiritual. Esta es nuestra batalla de fe. Tienes que bendecir a tus hijos, tienes que bendecir a tu hogar, tienes que bendecir a tu esposa, tienes que bendecir a tu esposo, tienes que abrir tu corazón en el nombre de Jesús. Amén. Este hombre llegó a estar en una condición tan deplorable espiritualmente, pero también familiarmente, física y emocional. Él es el responsable, ¿sabes tú? Nadie fue culpable de que este hombre llegara a estar así en esta condición. Él era el único responsable, él era el único culpable, amén, de llegar a estar en esta forma en su vida. ¿Sabe por qué? Primeramente por no buscar la presencia del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos está hablando? Amén, desde que yo nací, yo he escuchado que el Señor vive, amén, que el Señor es salvación, que el Señor es vida eterna, amén. Pero uno no escucha, uno se niega, amén. ¿Por qué? Porque está embobado, porque está engañado en el reino de las tinieblas. Entonces este hombre es el responsable de su condición, primeramente por no buscar la presencia del Señor. Amén. En segundo lugar, por rodearse de malos amigos. ¿Sabe usted que la palabra del Señor dice que sus amigos, cada vez que lo visitaban, amén, cada vez que venían a verlo, cada vez que supuestamente venían a acompañarlo, ¿sabe qué hacían? Lo ataban. Lo ataban con maldiciones, lo ataban con malas palabras, lo ataban con malos consejos. Estos amigos le traían más droga, estos amigos le traían más alcohol. Estos amigos les decían, qué tanto de la iglesia, qué tanta palabra del Señor, vamos a pasarlo bien, si total después de esta vida no hay otra. Estos amigos siempre le estaban trayendo duda al corazón, siempre le estaban trayendo una palabra de maldición, lo ataban con cadenas, con grillos, dice la palabra del Señor. Amén. En tercer lugar, el carácter, el mal carácter de este hombre también, su soberbia, su altivez, para no decir que no a lo inmundo. Nosotros sí, es verdad, no vivimos en una isla de puros cristianos santos, ¿no? Vivimos en medio de un mundo lleno de demonios, lleno de maldad, lleno de iniquidad, lleno de injusticia. Pero sabes que tú tienes la capacidad de poder decirle no al mundo. Tú tienes la capacidad y tú, sabiendo lo bueno y lo malo, tú tienes la capacidad de decirle que no a lo malo. Pero ¿qué pasa? Que a veces nuestra altivez, nuestra soberbia, de querer ser visto, de querer ser reconocido, nos hace caer en la tentación, nos hace caer en el pecado, en la transgresión. Y en vez de decirle que no a las tinieblas, le decimos que no al Señor.
tremendo. Amén. ¿Sabe cuál era la cuarta razón por la que este hombre estaba así? Por su corazón no arrepentido. Su corazón no arrepentido lo llevaron a una ruina. Se acercaba a su fin. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto conmigo, pastor? ¿Qué tiene que ver esto con mi familia? A lo mejor usted no está en esa condición. A lo mejor sí. Por algo Dios nos estará hablando esta palabra en esta mañana. A lo mejor conoces a alguien que está en esa condición. Ya. De otra iglesia. No del Israel de Dios. Alguien de otra iglesia está en esa condición y quizás usted lo pueda ayudar. O quizás no lo pueda ayudar. Amén. Pero si usted va a entender estas verdades, para que no le pase a usted, para que no le pase a su casa. Amén. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que se encontró con Jesús. Porque el Señor tenía que estar allí en ese lugar. Jesús debía cruzar ese inmenso mar de Galilea, con tormenta y todo, para llegar a donde Él. Yo quiero decirte en esta mañana que el Señor va a cruzar cualquier tormenta. El Señor va a venir desde los cielos, de los cielos, de los cielos. Amén, si es necesario, para bendecir tu vida, para sanarte, para libertarte en el nombre del Señor. Lo único que tú tienes que hacer es postrarte ante su presencia. Amén, rendir tu corazón, abrir tu corazón, confesar tus pecados en el nombre de Jesús y vas a recibir la bienaventuranza, vas a recibir la bendición del Padre en el nombre de Jesús. Amén. Cruzar el lago quiere decir que Él va a llegar, amén, a los que están fuera de la fe. Cruzar el lago significa que Él puede llegar inclusive a los que no tienen esperanza. Cruzar el lago significa que Dios puede llegar inclusive a aquellos que se le acerca el fin. Salir de la tierra gloriosa, de la tierra santa, de donde el Señor había venido a predicar exclusivamente para ir a salvar a un hombre. Él lo hace, Él está dispuesto, amada iglesia. Su palabra hoy día nos los enseña claramente. Él está dispuesto a hacer lo que sea. Él está dispuesto, amén, a cruzar los mares más grandes si es necesario, con tal de llegar a donde se necesita. Demonios le dicen y le gritan, no nos mandes al abismo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es allí donde deben estar los espíritus inmundos. Es allí a donde tenemos que enviar, amén, todo principado, toda potestad de las tinieblas, todo demonio al abismo. Esta es una respuesta para ti también. En el nombre de Jesús tú tienes que levantarte a reprender toda inmundicia en tu vida. Tú tienes que levantarte a reprender. ¿Y a dónde los vas a enviar? Al abismo, a las prisiones eternas. Amén, que han sido preparados por el Dios nuestro Padre para toda hueste de maldad, para todo principado y potestad de las tinieblas, para toda obra de oscuridad, para toda mentira, para todo engaño, para toda enfermedad, para toda obra, amén, oscura y peligrosa que quiera venir y levantarse en contra de la iglesia del Señor. Dice la palabra que los discípulos miraban todo esto y aprendían así. Así es como se vence. Amén. Así es como se vence. Así es como se ayuda. Así es como se entra al reino de Dios. Amén. Esa es la forma, amada iglesia. No son solo buenos deseos, sino es el poder, es la autoridad, amén, de Dios a través del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor. Es una iglesia consagrada la que va a llegar a la victoria, amén. Es un cristiano consagrado, es una familia de reino, es una familia de Dios consagrada a la voluntad de Dios, consagrada en la fe, amén, obedientes a la voz del Señor, las que van a alcanzar la victoria, las que van a tener la autoridad en el nombre del Señor Jesús. El Señor dijo en su palabra, le dijo a sus discípulos, le dijo a su iglesia, amén, ustedes se sorprenden de las cosas que yo he hecho, amén, pues mayores cosas harán ustedes si creen, amén. Mayores cosas harán si ustedes creen con todo su corazón, y significa si ustedes se consagran, amén, si ustedes abren sus vidas, si ustedes abren sus corazones, amén, si ustedes renuncian al mundo y me dejan entrar a mí con el reino. Amén. Esa es la respuesta que el mundo necesita. Esa es la respuesta que la gente necesita. Amén. En el nombre del Señor. Eso es lo que la gente tuya, eso es lo que tu familia, eso es lo que la gente que te rodea es lo que necesita para cambiar. El mundo no necesita la venganza de la iglesia, no. El mundo necesita el amor de Dios. ¿Sabes cuál fue la respuesta de la gente de aquella ciudad? Dice la palabra que
La gente al ver a este hombre sano, mira, escucha bien, vieron a este hombre sano, salvo y restaurado. La respuesta de esta gente es inaudita. Mira, al llegar al lugar de los hechos y ver al hombre vestido en su sano juicio, ¿no les causa alegría? Amén. Sino les causa miedo. ¿Por qué? En vez de darle las llaves de la ciudad a Jesucristo como el Salvador, amén, aquel único que pudo hacer algo que nunca nadie había podido hacer, amén, le piden al Señor que se vaya. ¿Cómo me puede explicar usted esta situación? Teniendo al Señor, conociendo su palabra, a veces le pedimos al Señor que se vaya, que no esté aquí con nosotros, que no le necesitamos a Él. ¿Cómo es eso posible? Amén, iglesia. Amén. Los demonios, dice la palabra, que le rogaron a Jesús que le permitieran quedarse en aquella región. El Señor se los permitió. Pero los habitantes de la ciudad le suplican ahora que el Señor los abandone. ¿Sabe lo que ocurre? Es que esta gente se siente incómodo con la presencia del Señor. Porque esta gente estaba más acostumbrada, se sentía más cómoda con las fuerzas del mal, con el reino de las tinieblas. Amén. Que cautivan a las personas. A veces pensamos que el reino de las tinieblas es un reino de oscuridad, de cosas feas, de cosas malas. Sí, son cosas feas delante de Dios. Son oscuridad porque no tienen luz de Dios. Amén. Pero tientan y envanecen y cautivan el corazón de las personas. Se aprovechan de aquellas puertas abiertas, de aquellas debilidades que nombrábamos hace un rato atrás. Amén. Para engañarnos y hacernos sentir cómodos en el pecado. Por eso que yo te digo en el nombre del Señor, no estés cómoda, no estés cómodo en el pecado. Levántate espiritualmente, levántate en la fe, busca la presencia del Señor. Allí es donde vas a encontrar el bien para tu vida, el bien para tu casa, el bien para nuestra tierra. Amén. El reino de las tinieblas, estos demonios, lo que hacen es cautivar a la gente. ¿Para qué? Para luego destruirlos. Este hombre estaba destruido personalmente, estaba destruido emocionalmente, estaba destruido espiritualmente. Su familia había sido destruida y todo lo que tocaba era destruido en el nombre del Señor. Mira, pero Jesús viene a restaurarlo, Jesús viene a sanarlo. Jesús en su gran amor, en su gran misericordia, amén, llega hasta donde Él está. Es que los demonios, amada iglesia, tienden a defender su territorio también. Esto también usted tiene que entenderlo, amén. Pero Jesús no perdió la batalla. Pareciera ser que a la gente, a pedirle al Señor que se fuera de allí, el Señor no pudo predicar más su palabra allí, el Señor no pudo hacer más milagros allí. Y pareciera ser que el Señor perdió la batalla en esa tierra. Yo quiero decirte que es un error, es una mentira de las tinieblas también que quizás entra en nuestro falso entendimiento. Amén. El Señor no pierde batallas, el Señor es vencedor. El Señor sabía que tenía que ir allí a rescatar a ese hombre, porque Él iba a usar a ese hombre para bendecir a toda esa tierra. Amén. Quizás Dios no necesita rescatar a tanta gente. Dios necesita rescatarte a ti. Dios necesita usar tu vida. Dios necesita que tú te alinees con Él. Dios necesita que tú te ordenes. Dios necesita que tú te rindas. Dios necesita que tú levantes tu alabanza. Dios necesita que tú te comprometas. Dios necesita que tú te responsabilices. Que tú tomes ese carácter, ese sentido. Amén. Como hija, como hijo del Señor. Eso es todo lo que el Padre necesita. Estos lugareños de aquella tierra que le piden al Señor que se vaya representan a los que no creen, representan a los que ven sin ver, a los que oyen sin oír, a los que no reconocen la autoridad y el poder de Jesús porque no le conocen y no le aceptan, aun cuando son parte de la tierra, son parte de la iglesia. Hay mucha gente que es cristiana pero aún no conoce al Señor, aún no ha sido convertida su corazón a Dios. Amén. Y esta gente representa quizás a esas personas, también representan a aquellos que nunca han tenido un encuentro con el Señor y cuando lo tuvieron, le tuvieron miedo. Amén.
Representan a esas personas que están convencidas de las mentiras del mundo. Amén. Aún viendo las señales, dice la palabra, no se determinaron y tomaron una decisión incorrecta, alejarse del Señor y pedirle que Él se fuera de su tierra. Amén. Son personas que piensan que, mire, escúcheme bien, estas son personas, representan, los lugareños de esta ciudad, representan a aquellas personas que piensan que la iglesia quiere solamente afectar de manera negativa sus finanzas porque pedimos diezmos, porque pedimos ofrenda. Amén. Y no logran creer, no logran confiar en las promesas del Señor, en su palabra y en sus mandamientos. Creen, escúchame bien esto, son personas que creen que 2000 cerdos valen mucho más que la vida de una persona, valen mucho más que la vida de un alma. Y yo te quiero decir en el nombre de Jesús, amén, que para Dios un alma vale más que 1000, que 2000, que 5000, que 10.000, que cualquier cosa. Para Dios tu vida vale más, para Dios la vida de tu hijo vale más, para Dios la vida de tu esposa vale más, para Dios la vida de tu padre vale más, para Dios la vida de tu esposo vale más, para Dios la vida de tu hermano vale mucho más, iglesia amada. Tenemos que entender esto, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que ser transformados, tenemos que conocer a nuestro Padre amado, tenemos que conocer a Cristo Jesús y la autoridad que Él tiene, amén, y que quiere manifestar. Dios tiene su autoridad, pero Él quiere manifestarla en el nombre del Señor, amén. Dice la Biblia que Jesús toma a sus discípulos y se sube a su barca. Mire qué tremendo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ir en la barca del Señor? Amén. Hazte discípulo del Señor, hazte una discípula del Señor, amén. Alguien que esté dispuesto a abandonar, amén, sus comodidades, alguien que esté dispuesto a abandonar su manera propia de pensar, amén, con tal de seguir al Señor, con tal de seguir al Maestro, amén. Dice la palabra que este hombre sanado le pide al Señor ir con él, pero el Señor le da otras instrucciones. No es que Dios lo deseche, sino que en el plan perfecto del Señor, amén, había algo mayor. En la iglesia, ¿qué le dice el Señor? Vuélvete a tu casa y cuéntale a toda la gente lo que Dios ha hecho contigo. ¿Sabe lo que el Señor está haciendo aquí con este hombre endemoniado por una legión de demonios? Se está revelando a él como Dios. Él está diciendo, y cuéntale a tu gente, cuéntale a tu tierra, cuéntale a tu población, cuéntale a tu barrio, cuéntale a tu ciudad, cuéntale a tu región, cuéntale a tu familia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Era Jesús el que había hecho el milagro, amén. Reconcíliate con tu pasado, eso es lo que le está diciendo el Señor a este hombre. Ahora eres sano, llena la sanidad, lleva la sanidad de Dios a los tuyos. Tú eres bendecido, tú eres un hombre, una mujer bendecida por el Señor. Lleva esa bendición a los tuyos, llévales la palabra, llévales, amén, la oración, llévales el consejo del Padre en el nombre de Jesús, amén. Vuélvete al calor de tu familia, deja de estar distante, deja de estar peleado, deja de andar en sepulcro. Ya no tienes que vivir en los sepulcros, ahora tienes un lugar mejor, tienes una identidad y tienes un propósito en el nombre de Jesús. El Señor lo envía a testificar de la fe, del amor y de la misericordia de Dios, del poder y de la autoridad de Jesús que Él mismo había vivido en su vida, amén. Él le mandó a dar testimonio, amén, y eso es lo que este hombre hizo. ¿Y saben lo que pasó? El Evangelio, dice la palabra, se extendió por toda Decápolis, por toda la región, por todas las ciudades de aquella región. Amén. Y la palabra del Señor se cumplió. Dios usó una vida, amén, una vida sin esperanza, una vida que quizás estaba tan atormentada como nunca antes tú has visto en tu vida, amén. ¿Cuánto más Dios no quiere usar tu vida? ¿Cuánto Dios, amén, quiere usarte, amén? Pero tú tienes que entender que tienes que abrir tu corazón, tienes que dejar que el Señor te renueve. Ya no puedes seguir viviendo en la antigua estrategia que aprendiste en la iglesia de allá, amén, en lo que predicaba el pastor del otro lado. No, comienza ahora, tú eres parte de la iglesia del Israel de Dios. Esta es la palabra, este es el Espíritu, amén, que va a bendecir tu vida, que va a bendecir tu hogar y que va a bendecir a toda la tierra. Dios quiere usar tu vida en el nombre de Jesús. Dios quiere usar tu corazón, Dios quiere usarte como hombre, como mujer, como hija, como hijo del Señor, amén. Pero tú solamente tienes que postrarte, rendirte y decir amén, sí Señor, aquí estoy, amén. Hoy día hemos hablado de un proceso maravilloso de salvación, amén. Imagínense todo lo que Dios tuvo que hacer para salvar a toda una región. Yo me tomo de esta palabra. Amén. Y le doy la gloria a Dios.
A veces nosotros no miramos más que nuestras limitaciones. Quizás tú estás mirando solo tus limitaciones. Es que te cuesta, es que tu familia, es que los recursos, es que el trabajo. Comienza a diezmar para que las puertas de los cielos se abran en tu economía. Comienza a creerle al Señor. Comienza a profetizar la verdad. No comiences a profetizar religión. Comienza a profetizar con tu testimonio. Comienza a profetizar con tu conducta. Amén. Comienza a abrirle las puertas de tu vida. Amén. Y de tu casa al Señor. Verdaderamente. Amén. Eso es lo que el Señor vino a demostrarnos. Eso es lo que el Señor vino a darnos. Amén. A su pueblo y a su iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo bendigo a tu iglesia en esta tarde. Señor, gracias por darnos esta tremenda y poderosa palabra. Señor, yo declaro esta profecía. Yo declaro, Señor, este mandamiento. Y yo declaro, Dios amado, que tu presencia está en medio de nosotros. Que tu gracia está en medio de nosotros, Señor. Que tu gracia está con tu iglesia, el Israel de Dios. Con todos los que hoy día se han conectado para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a su espíritu, yo bendigo y despierto, Dios amado, en el nombre de Jesús. Profetizo en el espíritu y despierto, Dios amado, el espíritu de tu iglesia, de todos estos hombres y mujeres y jóvenes y niños, Señor, que están recibiendo hoy día esta ministración. Padre, Señor Todopoderoso, cuán grande eres, Señor, cuán inmenso, Dios amado, es tu gloria. Hoy reconocemos tu autoridad, hoy reconocemos tu poder, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, Señor, que tu presencia está en medio de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tu iglesia es bendecida hoy. Tu iglesia, Dios amado, es bendecida hoy. Cada familia, Dios amado, que está detrás de esta pantalla, que está recibiendo, Señor, en su corazón esta palabra. Yo declaro hoy que es bendecida con toda bendición, Señor. Que tu poder, que tu gloria, que tu autoridad, Señor, están ahora. Que toda tiniebla, Señor, retrocede. Que toda tiniebla hoy día, Señor, es enviada al abismo, a las prisiones espirituales eternas. Que tú, Señor, has preparado de antemano, Señor, para que tu nombre sea glorificado y que tu pueblo, Dios amado, sea sano, sea salvo, Señor, y sea bendecido. Yo declaro, Dios amado, tu gloria y tu poder hoy sobre la familia de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén al Señor. Amén, iglesia. Quizás me extendí un poquito hoy en la palabra, pero era necesario. Me despido en este día, me despido a esta hora. Amén. Con esta alabanza de fondo que habla de que en Cristo somos felices. Amén. En Cristo y solamente en Cristo podemos encontrar la paz y la bendición y la felicidad que tanto anhelamos. No solo para nuestra vida, sino que para toda nuestra tierra. Amén, amada iglesia. Les invito a conectarse este día miércoles culto de milagros. Nuestra pastora Elizabeth nos va a ministrar con una poderosa palabra del Señor. Amén. Así que prepare su corazón para recibir su milagro este día miércoles. 19 horas, hora de Chile. Amén. Digo esto para aquellos que nos escuchan desde otras naciones. Amén. Sean bendecidos hoy. Dios les bendiga mucho. Que disfruten esta tarde y tengan una excelente semana. Amén. Retengan esta palabra. Lucas 8, 26 al 39. Amén. Y todo lo que se nos ha ministrado de parte del Señor en este día. Un abrazo para todos. Sean muy bendecidos. Que la felicidad, la paz y la bendición del Señor esté con todos, iglesia. No
agradecidos, amén, postrados ante la presencia del Señor. Somos felices en Cristo. Gracias, Señor.